Uno de los mejores lugares a visitar en Australia es sin duda alguna Cairns. Sus alrededores son perfectos para los amantes de la naturaleza y tiene playas súper bonitas, ambiente selvático y animales exóticos. Hola amigos, mi nombre es Paula Incapié y les voy a mostrar mi top 10 de lo mejor que visité en Cairns, así que comencemos con el número 10. Palm Cove es un pueblito situado a media hora de Cairns. Es uno de los más tranquilos y chill que visitamos. Lo que puedes hacer aquí, aparte de disfrutar de su linda playa, es caminar por sus calles. Tiene muchos sitios lindos alrededor como restaurantes, cafés y bares súper agradables, súper lindos para pasar el día. En el número 9 tenemos Tala Beach. Es uno de los lugares más instagrameables y tiene un look muy diferente a todos los demás, con palmeras gigantes estilo California, y lo mejor es que generalmente está solo. Lo malo es que no hay mucho más por hacer acá, así que te recomiendo lo visites de camino hacia otro lugar y no que planees pasar mucho tiempo aquí. En el número 8 está Lake Isham. Este lugar parece ser mucho más visitado por locales que por turistas. Es perfecto para parejas o grupos de amigos. Es un lago bastante grande con agua cristalina y mucho más caliente que las otras aguas que visitamos. Es demasiado tranquilo y perfecto para nadar mientras disfrutas de la puesta de sol. De hecho, es uno de los mejores lugares para ver el atardecer. Seguimos con la número 7, Cascada Mila Mila. Es una de las waterfalls más famosas y por lo tanto muy visitada. Está rodeada de mucha vegetación, así que da la impresión de que es un paraíso escondido. Es muy hermosa y tiene el agua más fría de todas. Seguimos con otro lugar que nos encantó muchísimo. Este fue Babinda Boulders and Devil's Pool. Estos dos sitios se encuentran en el mismo lugar, uno al lado de otro, y no tienes que pagar nada para entrar acá. Babinda, por un lado, tiene agua en muchas tonalidades de azul y verde y te deja literal con la boca abierta. Acá puedes nadar sin problemas, mientras que Devil's Pool puedes disfrutarlo mientras caminas por el sendero, que te lleva unas vistas increíbles, pero nadar acá se ve bastante riesgoso y al menos por esta zona no es permitido. Así que de todas maneras, si lo van a hacer, tengan cuidado. Si les está gustando el video, por favor no olviden darle like y suscribirse con la campanita activada. En el número 5 tenemos el Daintree Forest, que está catalogado como el bosque más antiguo del mundo. Queda a 2 horas de Cairns y para llegar a él debes atravesar el río por medio de un ferry. Si vas en tu propio carro o uno que hayas alquilado, puedes pasar sin problema con él. Aquí te sientes definitivamente en el bosque como si estuvieras en una completa selva, sumándole que no tienes acceso a internet. Una de las cosas más famosas para hacer acá es caminar por sus boardwalks, aunque la verdad todo se parece mucho entre sí. Con que recorras uno es más que suficiente si no tienes mucho tiempo. En el número 4 tenemos el helado artesanal del Daintree Forest. Hay dos compañías, una es Floravila y la otra es Ice Cream Company. Estos helados son súper famosos porque son hechos con combinaciones raras de frutas de la temporada y además lo que le da el toque mágico a la más famosa, que es Ice Cream Company, es que tienen su propio terreno donde cultivan sus frutos. Y este espacio lo puedes recorrer mientras disfrutas de tu helado para conocer todas las opciones que están disponibles o conocer el árbol o la planta que hace fruto y así aprender cosas curiosas. Es muy entretenido. Ya vamos llegando a los mejores lugares. En el número 3 tenemos uno de mis favoritos y es el Heritage Lodge, también dentro del Daintree Forest. Este sitio es un completo paraíso. El agua es muy azul, tipo agua marina y cristalina, o sea, yo lo amé. Es demasiado tranquilo y también tiene pescaditos, tortugas y al menos lo que pueden notar es que entre las 3 y las 4 de la tarde se va casi todo el mundo, así que lo puedes tener para ti solo como nos pasó a nosotros, aunque bueno, también dependiendo de la temporada, pero ten en cuenta este consejito. En el número 2 tenemos el avistamiento de cocodrilos. Con este tour navegamos por el río Daintree Forest para ver cocodrilos 100% en su hábitat natural. Es increíble y a la vez hasta miedoso. Yo me puse súper nerviosa cuando el barco se estaba acercando mucho a uno de ellos porque se estaba acercando al más grande. Pensé que iba a saltar al barco y a comernos, pero obviamente no pasó nada malo. Vimos cocodrilos de varios tamaños, desde bebés hasta gigantes de 5 metros y aparte de eso el camino es muy agradable, te explican cosas muy interesantes y también si estás de suerte ves varias serpientes y aves exóticas. Y finalmente el número 1, al cual todos sí o sí tienen que venir. Snorkeling en la Gran Barrera de Coral.
Para visitar la Gran Barrera de Coral hay varias maneras. Puedes tomar un barco o un tour que para en medio del mar, que es donde está como las grandes concentraciones de coral, y pues allá haces buceo o snorkeling. O hay otra opción como la que nosotros tomamos y fue venir a esta isla Fitzroy, que es súper linda, súper grande, tiene playas de ensueño súper limpias y lo mejor es que nadando muy cerca de la bahía ya estarás inmerso en la Gran Barrera de Coral porque la isla está rodeada de corales de todos los colores y también vas a ver muchas tortugas marinas, especialmente en la playa que queda cerca a Yeti. Nosotros pasamos todo un día acá y no nos alcanzó el tiempo para poder visitar y apoyar el hospital de tortugas marinas, que con el valor de la entrada se ayuda a que sigan salvando tortugas con síndrome de flotación. Esto les da a las tortuguitas porque al consumir basura se les inflama el estómago y no pueden sumergirse al fondo para alimentarse y se mueren. Así que está súper cool apoyar este hospital. Algo que también está pasando es que una parte de los arrecifes de coral se están muriendo. Generalmente cuando estás haciendo snorkeling y los veas como blancos, que están como duros, que parecen como una porcelana, es que prácticamente o se están muriendo o están muertos. Así que por favor, sigamos disfrutando de estos lugares tan increíbles pero con conciencia, especialmente porque los mares son mucho más importantes de lo que nosotros creemos. El 80% del oxígeno que respiramos no proviene de los bosques como normalmente uno pensaría, sino que proviene de los arrecifes de coral. Así que disfrutemos, pero también cuidémoslos. Bueno amigos, este fue mi top 10 de los sitios realmente únicos y diferentes a visitar. Nosotros estuvimos en Cairns unos 5 días, pero seguramente ustedes entre 3 y 4 días pueden ver lo mejor de lo mejor en caso de que no tengan mucho tiempo para estar acá. Espero les haya gustado el video, no olviden darle like, suscribirse con la campanita activada y si consideras que hay más lugares que merecen estar en este top, déjamelo en los comentarios. Un abrazo grande, chao chao.